Mi esposo me reemplazó por una mujer más joven en Nochebuena. Me senté en un banco, temblando bajo la nieve. Cuando vi a un hombre descalzo que se estaba poniendo azul por el frío, me quité mis botas de invierno y se las di. 2 horas después, 17 camionetas negras me rodearon. El hombre salió de una de ellas y simplemente dijo: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia». Mi nombre es Claudia, y pensé que sabía lo que era tener el corazón roto, hasta el 24 de diciembre de 2024. Había superado la muerte de mi madre, el estrés de la escuela de enfermería y un sinfín de noches sin dormir cuidando pacientes que no siempre lograban volver a casa. Pero nada me preparó para el sonido de la voz de mi esposo esa noche, fría y distante, mientras destruía 28 años de matrimonio con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. «Ya no puedo hacer esto, Claudia». Trent estaba en nuestra cocina, todavía con su abrigo de lana gris y los copos de nieve derritiéndose en sus hombros. Ni siquiera se había molestado en quitarse los zapatos. El aroma a canela del pastel de manzana que había estado horneando toda la tarde llenaba el aire entre nosotros, un contraste cruel con el hielo en su voz. Yo me estaba secando las manos con un paño de cocina, el mismo de cuadros rojos y verdes que habíamos usado todas las navidades desde nuestro segundo año de casados. ¿Hacer qué, cariño? Acabas de llegar a casa. Siéntate. Déjame prepararte un café. Él negó con la cabeza y noté cómo su cabello castaño tenía ahora más canas, como las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas. A los 57 años, Trent todavía me parecía guapo, seguía siendo el hombre del que me había enamorado cuando yo tenía 27 y creía en él para siempre. «Ya no puedo fingir más», dijo, dejando sus llaves sobre la encimera con precisión deliberada. «No he sido feliz desde hace mucho tiempo». El paño de cocina se me resbaló de los dedos. Algo en su tono hizo que se me oprimiera el pecho, el mismo instinto que me había servido bien durante 30 años de enfermería, la capacidad de sentir cuando algo andaba terriblemente mal. «¿De qué estás hablando?» «Estábamos planeando abrir los regalos mañana por la mañana. ¿Recuerdas? Dijiste que me habías comprado algo especial este año». Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, más aguda de lo normal, desesperada. Entonces Trent me miró. Me miró de verdad, y vi algo en sus ojos que me hizo flaquear las rodillas: lástima. Me miraba con lástima, de la misma forma en que mirarías a un perro callejero que no eres capaz de llevar a un refugio. «Hay otra persona, Claudia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Me agarré al borde de la encimera, con las yemas de los dedos presionando el granito frío que elegimos juntos hace 3 años, cuando renovamos la cocina. Yo había querido mármol, pero Trent dijo que el granito era más práctico. ¿Práctico? Todo en nuestra vida se había vuelto práctico. «Otra persona», repetí, con la voz apenas en un susurro. «Se llama Jessica». «Ella es». Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello como lo hacía cuando estaba nervioso. «Tiene 28 años. La misma edad que yo tenía cuando me casé con él». La revelación me golpeó como un golpe físico, robándome el aire de los pulmones. Me hundí en uno de los taburetes de la cocina, con las piernas incapaces de sostenerme. «¿Desde hace cuánto?», logré preguntar. 8 meses. 8 meses. Mientras yo planeaba nuestra cena de aniversario, mientras elegía los regalos de Navidad, mientras dormía a su lado cada noche, confiada e ignorante. «Ella me hace sentir joven de nuevo», continuó Trent. Y me di cuenta de que había preparado este discurso. No eran palabras espontáneas arrancadas de su corazón, eran calculadas, ensayadas. «Ella se ríe de mis chistes. Quiere probar cosas nuevas, ir a lugares nuevos. Contigo, todo es tan qué», susurré. «Predecible, seguro, viejo». «¿Viejo?» La palabra se me alojó en la garganta como una piedra. Pensé en mi cuerpo, 55 años de vida grabados en líneas alrededor de mis ojos, en la suavidad de mi vientre, en las canas que había empezado a cubrir con tinte hace 2 años. Pensé en Jessica, de 28 años y fresca, con piel tersa, ojos brillantes y un futuro lleno de posibilidades. «Ya veo»,
Me levanté lentamente, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. ¿Cuándo te vas? Esta noche. Ya he mudado la mayoría de mis cosas a su apartamento. Solo volví para... Hizo un gesto vago hacia la casa que nos rodeaba, hacia el árbol de Navidad que decoramos juntos, hacia las fotos en las paredes que narraban casi 3 décadas de vida compartida. ¿Para decírmelo? Qué considerado de tu parte esperar hasta Nochebuena. Tuvo la decencia de verse incómodo. Quería esperar hasta después de las fiestas, pero ella dijo que no era justo para ninguno de los dos seguir fingiendo. Ella dijo: esta mujer de 28 años había estado tomando decisiones sobre mi matrimonio, sobre mi vida, y yo ni siquiera sabía que existía. La casa está a nombre de ambos, dije, sorprendida por mi propia practicidad en ese momento. Tendremos que hablar. Quédatela, interrumpió Trent. No quiero pelear por cosas, Claudia. Solo quiero ser feliz. Feliz. Como si la felicidad fuera algo que solo pudiera encontrar destruyendo la vida de otra persona. Como si nuestros 28 años juntos no hubieran sido más que miseria para él. Caminé hacia la ventana y miré la nieve que caía constantemente sobre nuestro vecindario. Cada casa estaba decorada con luces, cálidos resplandores amarillos se filtraban desde las ventanas donde las familias probablemente estaban reunidas alrededor de la mesa, compartiendo historias y risas. Presioné la palma de mi mano contra el cristal frío. ¿Alguna vez me amaste? Pregunté sin darme la vuelta. El silencio se prolongó tanto que pensé que no respondería. Finalmente, habló, y su voz era más suave de lo que había sido en toda la noche. Lo hice, pero la gente cambia, Claudia. Yo cambié. Me giré para enfrentarlo por última vez. Estaba de pie junto a la puerta, con las llaves en la mano, listo para salir de nuestra vida para siempre. Se veía más joven de alguna manera, como si la confesión hubiera quitado un peso de sus hombros. Espero que ella te haga feliz, Trent. De verdad lo espero. Parpadeó, claramente sorprendido por mi respuesta. Quizás esperaba lágrimas, gritos, súplicas. Hace un mes, podría haber conseguido todo eso, pero allí, de pie en nuestra cocina rodeada de los restos de una vida que creía sólida, sentí algo inesperado, alivio. No el alivio agudo y dulce de una buena noticia, sino el alivio silencioso de entender finalmente algo que me había estado confundiendo durante mucho tiempo. Claudia, me voy, dijo en voz baja. Solo vete. Después de que se fue, permanecí en la cocina durante mucho tiempo, escuchando el silencio. La casa se sentía enorme a mi alrededor, cada habitación resonaba con recuerdos que nunca volverían a sentirse igual. Crucé la sala, pasé junto al árbol de Navidad con los regalos que había envuelto con tanto cuidado debajo, y pasé junto a la repisa donde nuestras fotos de boda sonreían ante un matrimonio que ya no existía. Tomé mi abrigo de invierno del armario, me enrollé la bufanda de lana azul alrededor del cuello, la que mi madre me había tejido antes de morir, y salí a la noche. La nieve caía más fuerte ahora, cubriendo el mundo de un blanco inmaculado, borrando todo lo que había sucedido antes. No tenía a dónde ir y a nadie a quien llamar. Todos nuestros amigos eran amigos en pareja, y no podía soportar la idea de explicar lo que había pasado. Mi hermana vivía en California y ya era demasiado tarde para llamar. Estaba sola de una manera en la que nunca antes lo había estado, ni siquiera en los días posteriores al funeral de mi madre. Así que caminé por nuestro vecindario, con sus casas perfectas y sus familias perfectas. Pasé por la escuela primaria donde fui voluntaria durante años. Pasé por la iglesia donde Trent y yo nos casamos en una brillante mañana de junio, cuando pensábamos que el amor era suficiente para durar para siempre. La nieve empapó mis botas y mis pies comenzaron a entumecerse. Pero seguí caminando. Necesitaba moverme. Necesitaba sentir algo distinto al dolor vacío en mi pecho. Las calles estaban vacías, todos los demás estaban en casa con sus familias, seguros, cálidos y amados. Finalmente, me encontré en el Memorial Park, el lugar donde Trent y yo solíamos hacer picnics en los primeros años de nuestro matrimonio. Había un banco cerca del estanque, medio enterrado en la nieve. Lo limpié y me senté. El metal estaba tan frío que quemaba a través de mis pantalones vaqueros, pero no me importó.
Me senté allí, bajo la nieve que caía, y finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. 28 años de matrimonio, desaparecidos. El futuro que había planeado, borrado. El hombre al que amé y en quien confié había estado viviendo una doble vida, y yo había sido demasiado confiada o demasiado tonta para verlo. Pero mientras estaba allí sentada, algo extraño empezó a suceder. Debajo del dolor y el impacto, sentí algo más agitándose, algo que no había sentido en años. Me tomó un momento reconocer que era libertad. Por primera vez en décadas, no tenía a nadie para quien cocinar, ningún horario que coordinar con el mío, ninguna necesidad que considerar antes que la mía. El pensamiento me aterraba y me embriagaba a partes iguales. La nieve seguía cayendo y me apreté la bufanda alrededor del cuello. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaron la medianoche. El día de Navidad había llegado y lo estaba pasando sola en un banco del parque. Mi matrimonio terminado, mi futuro incierto y, de alguna manera, a pesar de todo, todavía estaba respirando. Debí haberme sentado en ese banco durante más de una hora, viendo nevar y sintiendo lástima de mí misma. El frío se había filtrado a través de mi abrigo, de mis vaqueros, hasta mis huesos. Mis dedos estaban entumecidos a pesar de mis guantes y ya no podía sentir los dedos de mis pies dentro de las botas. Pero no podía obligarme a levantarme, a enfrentarme a la casa vacía que ya no se sentía como un hogar. El parque estaba completamente desierto. ¿Quién más estaría tan loco como para estar afuera en este clima en la mañana de Navidad? Las farolas de la calle creaban pequeños charcos de luz amarilla en la oscuridad, y más allá, todo se desvanecía en un silencio blanco. Incluso los sonidos habituales de la ciudad parecían amortiguados por la espesa nieve. Estaba empezando a pensar que debería regresar cuando escuché algo que me hizo levantar la cabeza, pasos, desiguales y arrastrados, que venían desde la dirección del camino principal. Entorné los ojos a través de la nieve que caía y vi una figura acercándose, moviéndose lenta y cuidadosamente. A medida que se acercaba, pude ver que era un hombre, probablemente de unos 60 años, que vestía lo que parecían varias capas de ropa que ya habían visto tiempos mejores. Su cabello era gris y desaliñado, su barba rala y caminaba con el paso cuidadoso de alguien que no estaba del todo estable sobre sus pies. Pero lo que más me impactó fueron sus pies. Estaba descalzo. En este clima, con la nieve cubriéndolo todo y la temperatura muy por debajo del punto de congelación, este hombre caminaba por el parque sin zapatos ni calcetines. Sus pies estaban tan rojos que se veían casi morados bajo la tenue luz, y se movía con dolor evidente. Mis instintos de enfermera se activaron de inmediato. La congelación era un peligro real en estas condiciones. Este hombre podría perder los dedos de los pies, o algo peor, si no entraba en calor pronto. Me levanté del banco, mis propios problemas de repente parecieron insignificantes. Señor, ¿se encuentra bien? Dejó de caminar y me miró con sorpresa, como si no hubiera notado que yo estaba allí. Sus ojos eran de un azul sorprendente, incluso en la luz tenue, y tenían una inteligencia que parecía contradecir su apariencia desaliñada. Solo tratando de encontrar un lugar cálido, dijo, con la voz rasposa por el frío. Los refugios están todos llenos en Nochebuena. El espíritu navideño solo llega hasta cierto punto, ¿sabes? Miré sus pies de nuevo, haciendo una mueca ante la vista. Sus dedos estaban blancos ahora, lo cual era aún más alarmante de lo que había sido el rojo. ¿Sus pies? Necesita atención médica. Eso parece congelación. Miró sus pies con una especie de interés distante. Sí, perdí mis zapatos hace un par de días. Alguien los tomó mientras dormía. Lo curioso de quedarse sin hogar es que aprendes que la gente robará cualquier cosa, incluso a alguien que no tiene nada. Mi corazón se apretó. Aquí estaba yo, sintiendo lástima de mí misma porque mi esposo me dejó por una mujer más joven, y este hombre literalmente se estaba muriendo de frío en las calles. Miré mis propios pies, cálidos y secos en mis resistentes botas de cuero marrón. Eran buenas botas, impermeables y aislantes, compradas el mes pasado cuando Trent se quejó de que mis viejas botas se veían raídas. Sin pensarlo, me senté de nuevo en el banco y comencé a desatar mis cordones. ¿Qué está haciendo?, preguntó el hombre, acercándose. Quitándome las botas, dije, quitándome la primera.
El aire frío golpeó mi pie cubierto con calcetín inmediatamente, pero lo ignoré y comencé con la segunda bota. Señora, no puede darme sus zapatos. Usted se congelará. Lo miré, con ambas botas ya en mis manos. Usted morirá si sigue caminando descalzo en este clima. Yo estaré bien. Tengo calcetines gruesos y no tengo que ir muy lejos. Esto era una mentira. Tenía al menos 20 minutos de caminata de regreso a mi casa. Pero al mirar los pies de este hombre, supe que no podría vivir conmigo misma si me alejaba. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude verlo luchando con el orgullo y la desesperación. No puedo aceptar sus botas. No es correcto. Me llamo Claudia, dije, poniéndome de pie y extendiéndole las botas. Y es la mañana de Navidad. Permítame hacer una buena acción hoy, ¿de acuerdo? Por favor. Algo en mi voz debió convencerlo, porque extendió la mano lentamente y tomó las botas. Sus manos temblaban, no podía decir si por el frío o por la emoción. Soy Marcus, dijo en voz baja. ¿Y yo? Gracias. No tiene idea de lo que esto significa. Observé cómo se sentaba en el banco y se ponía mis botas. Le quedaban un poco grandes, pero funcionarían. El alivio en su rostro cuando sus pies estuvieron cubiertos y calientes valió cada paso que tendría que dar en la nieve. ¿Estás segura de esto? Preguntó, poniéndose de pie y probando el ajuste. Quiero decir, ¿realmente segura? Porque una vez que se aleje, no creo que vuelva a ver estas botas. Sonreí, y se sintió extraño porque no había sonreído en horas. Estoy segura. Mi madre siempre me decía que cuando ayudas a alguien, no debes esperar nada a cambio. Eso no es ayudar, eso es invertir. Marcus me miró con esos intensos ojos azules y sentí como si me estuviera viendo de verdad, tal vez la primera persona que realmente me veía en años. Su madre suena como una mujer sabia. Lo era. Murió hace 5 años, pero todavía escucho su voz a veces, diciéndome que haga lo correcto incluso cuando es difícil. Me abracé a mí misma, en parte para entrar en calor y en parte porque hablar de mi madre siempre me hacía sentir vulnerable. ¿Qué hace usted aquí en la mañana de Navidad? Preguntó Marcus. Si no le importa que le pregunte. La mayoría de la gente está en casa con sus familias. Me reí, pero no había humor en ello. Mi esposo me dejó esta noche, bueno, anoche, supongo ahora, por alguien más joven. Realmente no tenía otro lugar a donde ir. La expresión de Marcus se suavizó. Lo siento, eso es duro, especialmente en Navidad. Podría ser peor, dije, mirándolo. Podría estar sin hogar y descalza en una tormenta de nieve. Él sonrió ante eso, una sonrisa real que transformó todo su rostro. Tiene un buen punto. Aunque la angustia es su propio tipo de frío, ¿no es así? Asentí, sorprendida por lo preciso que había descrito lo que estaba sintiendo. Lo es. Nos quedamos allí un momento en un silencio cómodo, dos personas rotas que se habían encontrado en la nieve. Entonces, Marcus metió la mano en uno de sus muchos bolsillos y sacó algo pequeño y metálico. Quiero que tenga esto, dijo, extendiendo lo que parecía una simple moneda de plata. No vale mucho, pero es todo lo que tengo para darle. Tomé la moneda, sintiendo su peso en la palma de mi mano. Estaba caliente, como si hubiera estado en su bolsillo durante mucho tiempo. Había una inscripción, pero estaba demasiado oscuro para leerla. Gracias, dije, cerrando los dedos sobre ella. Pero realmente no necesita darme nada. Sí, lo necesito, dijo Marcus con firmeza. Usted me dio algo precioso cuando no tenía por qué hacerlo. Necesito darle algo a cambio, aunque sea pequeño. Deslicé la moneda en el bolsillo de mi abrigo, conmovida por su insistencia en corresponder. ¿A dónde irá ahora? Hay un restaurante abierto toda la noche a unas 6 cuadras de aquí. Si puedo llegar hasta allí, probablemente pueda sentarme hasta la mañana. Quizás tomar un café. Miró de nuevo las botas. Gracias a usted, realmente tengo la oportunidad de lograrlo. Tenga cuidado, dije, diciéndolo en serio. Y Marcus, espero que las cosas mejoren para usted.
Ya lo han hecho, dijo. Y Claudia, espero que se dé cuenta de que usted vale más que cualquier hombre que la dejaría por alguien más joven. A veces, las personas que nos hacen daño nos hacen el mayor favor de nuestras vidas sin quererlo. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó, con sus pasos firmes y seguros ahora en mis botas. Miré hasta que desapareció en la nieve que se arremolinaba, y entonces volví a estar sola. El camino a casa fue brutal. La nieve empapó mis calcetines de inmediato, y para cuando llevaba 2 cuadras, ya no podía sentir mis pies en absoluto. Pero de alguna manera, me sentía más cálida por dentro de lo que me había sentido en toda la noche. Por primera vez desde que Trent se fue, había hecho algo que importaba, algo bueno, puro y correcto. Seguía pensando en lo que Marcus había dicho, que a veces las personas que nos hacen daño nos hacen el mayor favor sin quererlo. Quizás tenía razón. Quizás el abandono de Trent no era el final de mi vida, sino el comienzo de algo nuevo. Cuando finalmente llegué a mi casa, tomé un baño caliente y remojé mis pies congelados hasta que recuperaron la sensibilidad. Me hice una taza de té y me senté en la cocina, todavía con la ropa mojada, procesando todo lo que había sucedido. La moneda que Marcus me había dado estaba sobre la encimera junto a mi taza. Con la luz, pude ver la inscripción claramente ahora. Decía, la amabilidad es la única inversión que nunca falla. La tomé y la giré entre mis dedos, preguntándome acerca de este extraño hombre que hablaba como un filósofo y llevaba monedas inspiradoras en el bolsillo. Había algo en él, algo que no encajaba del todo con su apariencia, la forma en que hablaba, la inteligencia en sus ojos, incluso su postura cuando no estaba luchando contra el dolor del frío. Pero luego sacudí la cabeza. No importaba quién era ni de dónde venía. Lo que importaba era que había ayudado a alguien cuando lo necesitaba. Y a cambio, él me recordó que todavía tenía valor, incluso si mi esposo no podía verlo. Terminé mi té y finalmente me fui a la cama, pensando todavía en ojos azules y monedas de plata, y en el extraño consuelo que había encontrado al regalar mis botas a un desconocido. Por primera vez en horas, me quedé dormida fácilmente, y soñé con pies calientes, palabras amables y la posibilidad de que el mañana pudiera ser mejor que el hoy. No tenía idea de que, en menos de 48 horas, toda mi vida cambiaría de maneras que nunca podría haber imaginado. Habían pasado 2 días desde aquel encuentro en la mañana de Navidad, y estaba empezando a pensar que había soñado todo. La moneda de plata estaba en mi mesita de noche, la única prueba de que Marcus había sido real. Había pasado la mayor parte del día siguiente en pijama, alternando entre llorar por mi matrimonio fallido y tratar de averiguar qué hacer con el resto de mi vida. La casa se sentía diferente ahora que Trent no estaba, no solo vacía, abandonada. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora se sentían como mentiras, y me encontraba evitando los lugares donde habíamos sido más felices, la cocina donde solíamos cocinar juntos, la sala de estar donde veíamos películas, nuestro dormitorio, al que no podía obligarme a entrar. Había hecho un nido en el sofá de la sala, rodeada de mantas, pañuelos y el control remoto. La televisión diurna se había convertido en mi compañera, un ruido de fondo sin sentido para llenar el silencio que amenazaba con tragarme por completo. Eran poco más de las 2 de la tarde cuando escuché el sonido que lo cambiaría todo. Al principio, pensé que era un trueno, pero el estruendo era demasiado constante, demasiado mecánico. Apagué la televisión y escuché con más atención. Motores de autos. Múltiples motores de autos. Me envolví los hombros con una manta y arrastré los pies hasta la ventana del frente, esperando ver quizás un camión de reparto o la máquina quitanieves haciendo otra pasada por el vecindario. En cambio, vi algo que me hizo pensar que estaba alucinando. 17 camionetas negras se estaban acercando a mi casa en perfecta formación, como algo salido de una película. Se alinearon a ambos lados de la calle, con sus ventanas tan oscuras que no podía ver hacia adentro. Los vehículos eran idénticos, de aspecto costoso, impecables a pesar de los caminos aguanosos, con matrículas que no alcancé a distinguir desde esa distancia. Mi primer pensamiento fue que había algún tipo de error. Tal vez estaban buscando a alguien más en el vecindario. Tal vez era algún tipo de operación gubernamental que no tenía nada que ver conmigo. Entonces las puertas comenzaron a abrirse. Hombres con trajes negros emergieron de cada vehículo, moviéndose con precisión militar. No eran amenazantes, mantuvieron su distancia de mi casa, posicionándose a lo largo de la calle como una guardia de honor.
Pero su presencia era inequívocamente intencional. Mi corazón latía con fuerza mientras me alejaba de la ventana. Esto no podía ser sobre mí. Yo era una enfermera jubilada de 55 años cuyo mayor crimen era cruzar la calle indebidamente. No conocía a nadie lo suficientemente importante como para justificar este tipo de atención. El timbre sonó y casi salto de mi piel. Me arrastré de vuelta a la ventana y miré afuera con cuidado. Un hombre solo estaba en mi porche, vestido con el mismo tipo de traje negro que los demás, pero logrando de alguna manera verse menos intimidante. Estaba dando la espalda a la casa, pero algo en su postura me resultaba familiar. Cuando se giró, jadeé. Era Marcus, pero no el hombre sin hogar que había conocido en el parque. Este Marcus estaba bien afeitado, su cabello gris cuidadosamente peinado, vistiendo lo que obviamente era un traje caro. Parecía que había salido de una sala de juntas, no de las calles. Con manos temblorosas, desbloqueé la puerta principal y la abrí apenas lo suficiente para asomarme. ¿Marcus? Él sonrió, la misma sonrisa cálida que recordaba de la mañana de Navidad. Hola, Claudia. ¿Puedo pasar? Creo que tenemos que hablar. Lo miré fijamente, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. No entiendo. Tú eres. Tú dijiste que no tenías hogar. Estaba probando algo, dijo suavemente. Probando si todavía quedaba amabilidad genuina en el mundo. Si todavía había personas que ayudaran a un extraño sin esperar nada a cambio. Hizo un gesto hacia la calle llena de camionetas. Superaste esa prueba de formas que nunca esperé. Abrí más la puerta, todavía aferrándome a mi manta como si fuera una armadura. ¿Quién eres en realidad? Mi nombre es Marcus Wellington, dijo, entrando cuando le hice señas para que lo hiciera. Soy dueño de Wellington Industries. Tal vez hayas oído hablar de nosotros. Tenemos intereses en tecnología, bienes raíces, energía renovable y fundaciones benéficas. Wellington Industries. Incluso yo conocía ese nombre. Poseían la mitad de los rascacielos de la ciudad y tenían intereses en todo, desde el desarrollo de software hasta los parques eólicos. El hombre que estaba de pie en mi sala no solo era rico, era una de las personas más ricas del país. Eres un multimillonario, dije débilmente, hundiéndome en mi sofá. 3.7 mil millones según las últimas estimaciones, dijo con una leve sonrisa. Pero no es por eso que estoy aquí. Lo miré, tratando de reconciliar a este empresario pulido con el hombre descalzo que había conocido en el parque. Te di mis botas de $20 de tarjeta. El regalo más valioso que alguien me ha hecho en años, dijo Marcus. Se sentó en la silla frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. Claudia, ¿puedo contarte por qué realmente estaba en ese parque? Asentí, sin confiar en mi voz. Hace 6 meses, mi esposa murió. ¿Cáncer? Habíamos estado casados durante 32 años, y ella era. Ella era todo para mí. El funeral fue un circo. Cientos de personas que apenas la conocían, todas ofreciendo condolencias mientras calculaban cómo su muerte podría afectar sus relaciones comerciales conmigo. Su voz se volvió más tranquila, más dolorida. En las semanas posteriores a su muerte, me di cuenta de que ya no sabía quiénes eran mis verdaderos amigos. Todos querían algo de mí, dinero, conexiones, favores. Empecé a preguntarme si alguien ayudaría a Marcus Wellington si no fuera Marcus Wellington. Sabes, estaba empezando a entender. Entonces, decidiste averiguarlo. He estado haciendo esto durante meses, confirmó. Disfrazándome, yendo a diferentes partes de la ciudad, viendo cómo la gente trata a alguien que creen que no tiene nada que ofrecerles. La mayoría de la gente pasaba de largo como si yo fuera invisible. Algunos eran activamente crueles. Unos pocos me dieron algo de cambio o me indicaron un refugio, lo cual fue amable, pero... Hizo una pausa. Fuiste la primera persona que me dio algo que realmente necesitabas, algo que te causaría un inconveniente real perder. Solo eran botas, protesté débilmente. No, no lo eran. Estabas sentada en ese banco en la nieve, claramente lidiando con tu propia crisis, y viste a alguien en peor estado que tú, e inmediatamente actuaste para ayudarlo.
No hiciste preguntas, no me sermoneaste sobre cómo terminé en esa situación, no me obligaste a probar que merecía ayuda. Simplemente viste una necesidad y la cubriste. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. No podía dejar que te congelaras hasta morir. La mayoría de la gente podría haberlo hecho. La mayoría lo hizo, todas las veces que intenté este experimento antes. Marcus metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó mis botas de cuero marrón. Hice que las limpiaran e impermeabilizaran. Tenía la esperanza de que me dejaras devolvértelas. Tomé las botas, pasando los dedos sobre el cuero familiar. Se veían mejor que cuando las compré. No tenías que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo. Pero Claudia, no vine aquí solo para devolverte tus botas. Vine a ofrecerte algo. Lo miré, confundida. ¿Qué podrías ofrecerme tú? Quiero decir, gracias por el pensamiento, pero no necesito caridad. Marcus sonrió. No estoy ofreciendo caridad. Estoy ofreciendo un trabajo. Un trabajo. Me reí, pero no había humor en ello. Soy una enfermera jubilada. ¿Qué podría hacer yo para alguien como tú? La Fundación Wellington es mi brazo filantrópico. Donamos aproximadamente $200 millones al año a diversas causas, refugios para personas sin hogar, investigación médica, programas educativos, ayuda en casos de desastre. En este momento, esa fundación está dirigida por personas con títulos en negocios y experiencia financiera, pero sin una comprensión real de lo que significa necesitar ayuda. Se reclinó en su silla, estudiando mi rostro. Lo que aprendí sobre ti en esos pocos minutos en el parque me dijo más sobre tu carácter de lo que la mayoría de la gente revela en años de conocerlos. Tienes algo que no se puede enseñar y no se puede comprar, compasión genuina junto con el coraje para actuar en consecuencia. Lo miré, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Quieres que trabaje para tu fundación? Quiero que me ayudes a reconstruirla. Que sea más que una simple deducción fiscal. Que sea algo que realmente cambie vidas. Su voz se volvió más apasionada mientras hablaba. He estado pensando en esto desde la mañana de Navidad. ¿Qué pasaría si tuviéramos a alguien dirigiendo nuestras donaciones caritativas que entendiera cómo se siente realmente necesitar ayuda? Alguien que hubiera pasado su carrera cuidando a personas, no gestionando carteras. Mi mente estaba dando vueltas. No tengo ninguna experiencia en filantropía. No sabría por dónde empezar. Aprenderías, y no estarías haciéndolo sola. Yo trabajaría a tu lado. Este proyecto se ha vuelto personal para mí. Marcus hizo una pausa. El salario sería de $120,000 al año, más todos los beneficios y un subsidio de vivienda si quisieras mudarte más cerca de nuestras oficinas principales. $120,000. Más de lo que había ganado como enfermera. Más de lo que Trent ganaba en ventas. Suficiente para construir una nueva vida, para ser completamente independiente. ¿Por qué yo? Pregunté en voz baja. Podrías tener a cualquiera. Personas con títulos de universidades elegantes, personas con experiencia en este campo. Porque esas personas verían ayudar a los demás como su trabajo. Para ti, es lo que eres. Marcus se puso de pie, alisando la chaqueta de su traje. No espero una respuesta hoy. Esta es una gran decisión, y has pasado por mucho últimamente. Tómate un tiempo para pensarlo. Volvió a meter la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Mi número personal está ahí. Llámame cuando estés lista para hablar, ya sea que la respuesta sea sí o no. Tomé la tarjeta, mis dedos temblaban ligeramente. El papel era pesado, caro, con letras en relieve que decían Marcus Wellington, CEO, Wellington Industries. Tengo una pregunta, dije mientras se dirigía a la puerta. Cualquier cosa. Esa moneda que me diste, la que tiene la inscripción sobre la amabilidad como una inversión que nunca falla. ¿La hiciste hacer especialmente para tu prueba? Marcus hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. Cuando se giró hacia mí, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Esa era la moneda de mi esposa.
La llevaba a todas partes. Decía que le recordaba por qué fuimos puestos en esta tierra. He estado cargándola desde que ella murió, y nunca se la he dado a nadie más. Sonrió suavemente. Le habrías caído bien, Claudia. Habría dicho que eras exactamente el tipo de persona de la que el mundo necesita más. Después de que se fue, me senté en mi sala durante mucho tiempo, sosteniendo la tarjeta de presentación y mirando la calle vacía donde 17 camionetas negras habían estado estacionadas solo minutos antes. Todo se sentía surrealista, como si me hubiera quedado dormida viendo la televisión y estuviera teniendo el sueño más vívido de mi vida. Pero las botas sentadas junto a mí eran reales, y también lo era la tarjeta en mi mano. Pensé en la oferta de Marcus, en la posibilidad de empezar de cero por completo. Durante 28 años, me había definido como la esposa de Trent. Antes de eso, había sido enfermera, cuidando a otros, pero siempre dentro de la estructura que alguien más había creado. Ahora, se me ofrecía la oportunidad de construir algo nuevo, algo significativo, de tomar todo lo que había aprendido sobre el cuidado de las personas y usarlo a una escala que nunca había imaginado. El teléfono sonó, sobresaltándome de mis pensamientos. Miré el identificador de llamadas y vi el nombre de Trent. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me hizo contestar. Claudia. Su voz sonaba tensa. Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir? Yo. Miré a mi alrededor en la sala, las mantas y los pañuelos que marcaban mis días de lamentación, la tarjeta de presentación que representaba un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. En realidad, Trent, dije, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz, no creo que sea una buena idea. No estoy lista para hablar contigo todavía. Pero Claudia, he estado pensando. Yo también, interrumpí. Y en este momento, necesito concentrarme en averiguar qué sigue para mí. ¿Sola? Colgué antes de que pudiera responder. Y por primera vez desde Nochebuena, sentí algo que podría haber sido el comienzo de la esperanza. La tarjeta de presentación estuvo sobre la mesa de mi cocina durante 3 días. Blanco inmaculado contra la superficie de madera desgastada, como un portal a una vida que no podía creer del todo que se me estuviera ofreciendo. La había levantado docenas de veces, pasando mis dedos sobre las letras en relieve, memorizando el número de teléfono de Marcus Wellington sin querer. $120,000 al año. El número seguía resonando en mi cabeza. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar. Suficiente para viajar, para comprar una casa nueva, para nunca tener que preocuparme por si podía permitirme reemplazar mi viejo auto. Pero más que el dinero, era la posibilidad de un propósito lo que me mantenía despierta por las noches. Había sido enfermera durante 30 años y me encantaba. Pero siempre había trabajado dentro de sistemas creados por otras personas, siguiendo protocolos escritos por comités que nunca había conocido. Marcus me ofrecía la oportunidad de construir algo desde cero, de usar todo lo que había aprendido sobre la naturaleza humana, el sufrimiento y la curación de maneras que nunca había considerado. Pero la duda se colaba cada vez que empezaba a entusiasmarme con la oportunidad. ¿Qué sabía yo sobre dirigir una fundación? ¿Qué pasaba si fallaba? ¿Qué pasaba si Marcus se daba cuenta de que había cometido un error y me avergonzaba? ¿Qué pasaba si todo esto era demasiado bueno para ser verdad? Estaba luchando con estos pensamientos cuando el timbre sonó el jueves por la tarde. Esperaba un pedido de comestibles, así que abrí la puerta sin mirar por la mirilla. Trent estaba en mi porche, sosteniendo un ramo de rosas rojas y luciendo la expresión de disculpa que recordaba de los primeros años de nuestro matrimonio, cuando olvidaba un aniversario o se perdía una cena importante. Hola, Claudia. ¿Te ves? Hizo una pausa, observando mi apariencia. Llevaba jeans viejos y un suéter que ya había visto tiempos mejores. Mi cabello estaba recogido en una coleta desordenada. ¿Te ves cansada? He estado mejor, dije, sin moverme para dejarlo entrar. ¿Qué haces aquí, Trent? Quería hablar. Explicarte. Extendió las rosas. Te traje estas, tus favoritas. Miré fijamente las rosas, notando que en realidad eran rosas rosadas las que eran mis favoritas, no rojas. Trent nunca había sido bueno con detalles como ese, incluso después de 28 años de matrimonio.
No creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor, Claudia, solo dame 5 minutos. Hay cosas que necesitas saber sobre Jessica, sobre por qué yo. ¿Por qué tú? Lo que yo. Interrumpí. ¿Por qué tuviste una aventura durante 8 meses? ¿Por qué esperaste hasta Nochebuena para decírmelo? ¿Por qué tiraste a la basura casi 3 décadas de matrimonio por alguien de la mitad de tu edad? Mi voz subía, sorprendiéndonos a ambos con su fuerza. No necesito explicaciones, Trent. Necesito que te vayas. Pero él no estaba escuchando. Estaba mirando más allá de mí hacia el interior de la casa, con los ojos muy abiertos mientras asimilaba los cambios que había hecho en los últimos días. Había reorganizado la sala de estar, moviendo su silla favorita al garaje y reemplazándola con un pequeño escritorio donde había estado investigando sobre la Fundación Wellington. Libros sobre gestión de organizaciones sin fines de lucro y estrategia filantrópica estaban esparcidos por la mesa de centro. ¿Qué es todo esto?, preguntó, acercándose a la puerta. No es asunto tuyo, dije. Pero podía ver sus instintos de vendedor activándose, de la forma en que siempre lo hacían cuando sentía una oportunidad o una amenaza. ¿Vas a volver a la escuela, Claudia? Tienes 55 años. ¿No crees que eres un poco mayor para empezar de cero? Las palabras me golpearon como una bofetada. Un poco mayor para empezar de cero. Justo como Marcus había dicho en el parque. A veces, las personas que nos hacen daño nos hacen el mayor favor de nuestras vidas sin quererlo. Escuchar el despido casual de Trent sobre mi potencial cristalizó algo dentro de mí. Creo, dije lentamente, que 55 es exactamente la edad adecuada para dejar de permitir que otras personas me digan de lo que soy capaz. La expresión de Trent cambió, volviéndose más seria. Mira, sé que estás enojada, y tienes todo el derecho de estarlo, pero Jessica y yo. No está funcionando de la manera que pensé que lo haría. Parpadeé ante él, procesando lo que acababa de decir. ¿Me estás diciendo que quieres volver? Estoy diciendo que cometí un error. Un error enorme. Se pasó la mano por el cabello, el gesto que alguna vez encontré entrañable ahora parecía simplemente cansado. Jessica no es. No es lo que pensaba que era. Es exigente, cara. Espera que pague por todo. Y cuando le dije que no podía permitirme el estilo de vida que quería, empezó a ver a otra persona. Lo miré, sintiendo algo entre la incredulidad y la lástima. Entonces, ¿estás aquí porque tu novia de 28 años te dejó por alguien con más dinero? Estoy aquí porque me di cuenta de lo que tenía contigo. Lo que renuncié. Se acercó, bajando la voz. Teníamos algo real, Claudia. Algo estable. Fui un idiota al pensar que el pasto era más verde en otra parte. Algo estable, repetí secamente. ¿Es eso lo que llamas 28 años de matrimonio? ¿Algo estable? ¿Sabes a lo que me refiero? Éramos buenos juntos. Nos entendíamos. Podríamos volver a serlo. Miré a este hombre a quien había amado durante tanto tiempo. Lo miré de verdad y me di cuenta de que lo estaba viendo claramente por primera vez en años. Él no ofrecía amor, ni pasión, ni la oportunidad de recuperar lo que habíamos perdido. Ofrecía estabilidad, conveniencia, el arreglo cómodo en el que nos habíamos instalado cuando dejamos de ser amantes y nos convertimos en compañeros de cuarto. Dime una cosa, Trent, dije. En todos los años que estuvimos casados, ¿alguna vez le dijiste a alguien que yo era notable? ¿Alguna vez presumiste de mis logros o le dijiste a tus amigos lo orgulloso que estabas de mí? Se veía confundido por la pregunta. Por supuesto que estaba orgulloso de ti. Eras una buena enfermera, una buena esposa. ¿Una buena esposa?, interrumpí. No una mujer increíble o una persona increíble. Una buena esposa. Como si fuera un electrodoméstico que funcionaba correctamente. Eso no es justo, Claudia. Estás torciendo mis palabras. ¿Lo estoy? Pensé en Marcus, en la forma en que me miró cuando le ofrecí mis botas, como si estuviera viendo algo extraordinario en un momento ordinario. ¿Cuándo fue la última vez que me viste como algo más que tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste curiosidad sobre lo que pensaba,
¿Soñaba o quería para mí misma? Trent abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Ambos sabíamos que no podía responder a esa pregunta. Me han ofrecido un trabajo, dije, sorprendiéndome a mí misma al decirlo en voz alta. Un trabajo realmente importante con mucha responsabilidad y un salario que es casi el doble de lo que tú ganas. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Importa? El punto es que alguien piensa que soy capaz de más que solo ser una buena esposa. Claudia, sé realista. ¿Quién va a contratar a una enfermera de 55 años para un puesto ejecutivo bien pagado? Probablemente sea una estafa. Ahí estaba de nuevo. El despido casual, la suposición de que no podría valer más de lo que él me había valorado. Pero esta vez, en lugar de hacerme sentir pequeña, me hizo sentir poderosa. ¿Sabes qué, Trent? Tienes razón. Estoy siendo poco realista. Estoy siendo poco realista al pensar que alguien que pasó 8 meses mintiéndome en la cara podría desarrollar repentinamente la capacidad de ver mi valor. Retrocedí y comencé a cerrar la puerta. Gracias por la claridad, Claudia. Espera. No, hemos terminado. Hemos terminado desde Nochebuena, pero estaba demasiado herida para verlo claramente. Me hiciste un favor al irte, y no voy a desperdiciarlo aceptándote de vuelta. Cerré la puerta y me apoyé en ella, escuchándolo decir mi nombre un par de veces más antes de finalmente rendirse y alejarse. A través de la ventana del frente, lo vi subirse a su auto e irse, probablemente dirigiéndose de vuelta a cualquier situación de vivienda temporal que hubiera arreglado después de que Jessica lo echara. Por primera vez desde Nochebuena, me sentí genuinamente agradecida con él. Su crueldad casual, su suposición de que debería estar agradecida por su disposición a conformarse conmigo de nuevo, me había mostrado exactamente por qué necesitaba dar el salto que Marcus estaba ofreciendo. Tomé la tarjeta de presentación y marqué el número antes de que pudiera perder el valor. Oficina de Marcus Wellington, respondió una voz profesional. Soy Claudia Hayes. Quisiera hablar con el señor Wellington, por favor. Un momento. La música de espera duró quizás 10 segundos antes de que la voz familiar de Marcus apareciera en la línea. Claudia, esperaba que llamaras. He estado pensando en tu oferta, dije, caminando por mi cocina. Y tengo algunas preguntas. Pregúntame lo que quieras. Primero, ¿estás seguro de esto? Porque he pasado los últimos 3 días investigando la gestión de organizaciones sin fines de lucro, y estoy empezando a darme cuenta de cuánto no sé. Marcus soltó una carcajada. Estoy más seguro ahora que cuando hice la oferta por primera vez. ¿Qué más? Si acepto este trabajo y soy terrible en él, ¿me despedirás? Si aceptas este trabajo y eres terrible en él, te conseguiré toda la capacitación y el apoyo que necesites para tener éxito. Pero Claudia, todavía no entiendes lo que me mostraste esa noche en el parque. ¿A qué te refieres? La mayoría de las personas con tu experiencia habrían pasado de largo. La mayoría de las personas con posgrados en gestión de organizaciones sin fines de lucro habrían pasado de largo. Pero viste una necesidad y la cubriste de inmediato y por completo, sin calcular el costo para ti misma. Esa no es una habilidad que se pueda enseñar a alguien. Eso es carácter. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse, pero por primera vez en días, no eran lágrimas de tristeza. ¿Cuándo necesitarías una respuesta? Cuando estás lista para dar una. Miré a mi alrededor en mi cocina, en la casa que había sido todo mi mundo durante tanto tiempo, en la vida que había construido que había sido tan fácilmente desmantelada por las decisiones de otra persona. Luego pensé en la esposa de Marcus llevando esa moneda de plata y creyendo que la amabilidad era una inversión que nunca fallaba. Estoy lista ahora, dije. Sí, quiero hacer esto. ¿Estás segura? Sonreí, sintiendo algo como emoción burbujeando dentro de mí por primera vez en años. Estoy segura. ¿Cuándo empiezo? ¿Qué tal el lunes? Haré que mi asistente te envíe todos los detalles, pero planea pasar la primera semana solo orientándote, aprendiendo sobre nuestros programas actuales, conociendo al personal, entendiendo cómo funciona todo. Bien, Marcus. Sí. Gracias por ver algo en mí que ni siquiera yo sabía que estaba allí.
Gracias, dijo en voz baja, por recordarme que todavía hay personas en el mundo en las que vale la pena confiar. Después de colgar, me senté en mi cocina durante mucho tiempo, mirando las rosas que Trent había dejado en el escalón de mi porche. Ya se estaban marchitando en el frío, con sus pétalos marrones en los bordes. Pero a través de mi ventana, pude ver los primeros indicios de primavera en los árboles, pequeños brotes que pronto estallarían en nueva vida. Tenía una decisión que tomar sobre esas rosas. Podía meterlas adentro, tratar de revivirlas, fingir que todavía eran hermosas, o podía dejarlas donde estaban y concentrarme en lo que vendría después. Las dejé en el porche y entré para empezar a planificar mi nueva vida. El lunes por la mañana llegó gris y lloviznando, pero me sentí con más energía que en meses. Me paré frente a mi armario, mirando ropa que de repente parecía pertenecer a otra persona. Las blusas conservadoras y los conjuntos de cardigan que había usado para funciones de la iglesia y cenas con los colegas de Trent se sentían como disfraces de una obra de teatro en la que ya no quería estar. En cambio, elegí un vestido azul marino que había comprado hace años pero que nunca había usado porque Trent decía que era demasiado atrevido para una mujer de mi edad. Mirándome en el espejo, me di cuenta de que no era demasiado atrevido en absoluto. Era exactamente lo adecuado para la mujer en la que me estaba convirtiendo. La Fundación Wellington ocupaba los 3 pisos superiores de una reluciente torre en el centro, todo vidrio y acero, y vistas que se extendían hasta el horizonte. Mientras el ascensor me llevaba al piso 32, sentí mi estómago revolotear con nervios y emoción a partes iguales. «Señor». «Ahí es». Una mujer joven con ojos amables y una sonrisa cálida se acercó tan pronto como se abrieron las puertas del ascensor. «Soy Sarah Chen, asistente del señor Wellington. Él la espera en la sala de conferencias». La seguí a través de pasillos llenos de fotografías de proyectos que la fundación había financiado, un hospital infantil en Guatemala, un programa de becas para estudiantes del centro de la ciudad, un sistema de purificación de agua en la África rural. Cada imagen contaba una historia de vidas cambiadas, esperanza restaurada, futuros hechos posibles. Marcus estaba de pie junto a una pared de ventanas cuando entré en la sala de conferencias, con las manos entrelazadas detrás de la espalda mientras contemplaba la ciudad de abajo. Se giró cuando me escuchó entrar, y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Claudia, te ves maravillosa, lista para tu primer día». «Tan lista como puede estar alguien cuando no está del todo seguro en lo que se está metiendo», admití. Él se rió. «Honestidad. Me gusta eso. Ven, déjame mostrarte con lo que estamos trabajando». Las siguientes 4 horas fueron un torbellino de información. Marcus me presentó al personal de la fundación, 12 personas dedicadas que gestionaban todo, desde solicitudes de subvenciones hasta el seguimiento de programas y la supervisión financiera. Eran educados pero claramente escépticos sobre esta enfermera de mediana edad que de alguna manera había conseguido un puesto de alto nivel sin ninguna experiencia relevante. «Nuestro enfoque actual es muy reactivo», explicó Janet Morrison, la directora interina que había estado dirigiendo las cosas desde que el director anterior se fue hace 6 meses. «Recibimos solicitudes, las revisamos contra nuestros criterios y aprobamos o denegamos la financiación. Es eficiente, pero impersonal», terminé, pensando en todas las veces que había tratado con compañías de seguros y administradores de hospitales que trataban a los pacientes como números de reclamo en lugar de seres humanos. Janet asintió, pareciendo sorprendida. «Exactamente. Rara vez tenemos contacto directo con las personas a las que supuestamente estamos ayudando». Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. «Esa es una de las cosas que me gustaría cambiar. Quiero que estemos más involucrados, más conectados con el impacto real de nuestro trabajo». Durante el almuerzo, Marcus y yo nos sentamos solos en su oficina mientras él explicaba su visión más plenamente. Mi esposa solía decir que la caridad sin relación es solo gestión de la culpa, gente rica escribiendo cheques para sentirse mejor acerca de su riqueza sin realmente entender o abordar las causas profundas del sufrimiento. «Suena como si hubiera sido una mujer notable», dije, recordando la moneda de plata que ahora estaba en mi cómoda en casa. Lo era. Creció pobre, trabajó para pagar la universidad, se convirtió en trabajadora social. Nunca me dejó olvidar que el privilegio conlleva responsabilidad, pero también que la responsabilidad sin compasión es solo burocracia.
Pensé en mis propias experiencias con la burocracia durante mi carrera de enfermería, las veces que había visto sufrir a los pacientes porque alguien en una oficina en algún lugar había decidido que sus necesidades no encajaban en la categoría correcta. ¿Y si empezáramos a visitar a las organizaciones que financiamos? No solo las grandes establecidas, sino los pequeños grupos de base que están trabajando pero no tienen los recursos para escribir solicitudes de subvención impresionantes. Los ojos de Marcus se iluminaron. Cuéntame más sobre eso. Bueno, he visto cómo funciona el sistema en los hospitales. Los programas que obtienen financiación son los que tienen el mejor marketing, no necesariamente los que están haciendo más bien. ¿Y si saliéramos y buscáramos a las personas que están marcando la diferencia, pero no tienen las conexiones o las presentaciones elegantes? Investigación de campo. Observación directa. Me encanta. Pasamos el resto de la tarde esbozando ideas para un enfoque más práctico de la filantropía. Para cuando llegaron las 5, sentí que había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. La semana continuó de la misma manera. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades de aprendizaje, nuevas formas de pensar sobre cómo la riqueza podría usarse para crear un cambio significativo. El personal de la fundación, inicialmente cauteloso, comenzó a acostumbrarse a mí al ver que estaba genuinamente interesada en su experiencia y dispuesta a admitir lo que no sabía. Era viernes por la tarde cuando mi vieja vida vino a llamar. Estaba en mi oficina temporal revisando solicitudes de subvenciones de equipos médicos cuando Sara llamó al marco de mi puerta. «Señor». Hay un hombre aquí para verla. Dice que es su esposo. Mi estómago se contrajo. Gracias, Sara. Por favor, dile que iré enseguida. Trent estaba esperando en el área de recepción, luciendo incómodo y fuera de lugar entre el mobiliario moderno de la fundación. Se había arreglado para la ocasión, usando su mejor traje y la corbata que le había comprado para su último cumpleaños, pero aún así se las arregló para verse raído en comparación con la elegancia subestimada a su alrededor. «Hola, Trent», dije, manteniendo mi voz neutral. «¿Qué haces aquí?» «Necesitaba ver dónde estás trabajando», dijo, sus ojos dando vueltas por el espacio con un asombro apenas oculto. «Claudia, este lugar es increíble». «¿Cómo conseguiste un trabajo aquí?» «Me ofrecieron el puesto», dije simplemente. «¿Qué quieres?» Bajó la voz, mirando a su alrededor para asegurarse de que no nos estaban escuchando. «Quiero hablar sobre nosotros. Sobre nuestro futuro». «No tenemos futuro, Trent». Pensé que había dejado eso claro. «No estás pensando con claridad», dijo. Y escuché el familiar tono condescendiente que de alguna manera había aprendido a tolerar a lo largo de los años. «Estás tomando decisiones basadas en el enojo y los sentimientos heridos en lugar de la lógica». ¿Lo estoy? Crucé los brazos. ¿Cuál es la cosa lógica que hacer en tu opinión? Ven a casa. Podemos superar esto. El matrimonio se trata de perdón. Se trata de dar a la gente segundas oportunidades. Hizo un gesto por toda el área de recepción. Este trabajo, todo esto, no es real, Claudia. Estás jugando a disfrazarte en el mundo de otra persona. Antes de que pudiera responder, Marcus apareció desde la dirección de los ascensores. Evaluó la escena rápidamente, mi postura tensa, la postura agresiva de Trent, el silencio incómodo que había caído sobre el área de recepción. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, con voz educada pero con un trasfondo de autoridad que hizo que Trent diera un paso atrás. Marcus Wellington, dije, agradecida por la interrupción. Este es mi ex esposo, Trent Hayes. Trent, este es el señor Wellington, el CEO de Wellington Industries y el fundador de esta fundación. Vi cómo la cara de Trent cambiaba a medida que el nombre se registraba. Sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que no tenía sentido. Señor Wellington, dijo Trent, extendiendo la mano con el entusiasmo forzado de un vendedor. Es un honor conocerlo. Debo decir que estoy impresionado por lo que ha construido aquí. Marcus le estrechó la mano brevemente, luego se acercó a mí. Claudia ha sido una adición invaluable a nuestro equipo esta semana.
Somos muy afortunados de tener a alguien con su sabiduría y compasión liderando nuestra nueva iniciativa de alcance comunitario. Alcance comunitario, repitió Trent, su tono haciendo que sonara como algo desagradable. Eso es interesante. Claudia siempre tuvo debilidad por las causas perdidas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Sentí que mi cara se enrojecía de vergüenza y enojo. Pero antes de que pudiera responder, Marcus habló. He descubierto que las personas que descartan la compasión como debilidad suelen ser las que nunca han tenido el coraje de practicarla ellas mismas, dijo con calma. Si nos disculpa, Claudia y yo tenemos una reunión a la que asistir. Colocó una mano suave en mi codo, guiándome hacia los ascensores. Mientras esperábamos que se abrieran las puertas, pude sentir los ojos de Trent clavándose en mi espalda. Claudia. Llamó Trent, su voz con una nota de desesperación que nunca antes había escuchado. Esto no durará. Esta gente realmente no te conoce como yo. Cuando descubran quién eres realmente, vendrás arrastrándote de vuelta. Las puertas del ascensor se abrieron y Marcus y yo entramos. Mientras se cerraban, cortando la cara enojada de Trent, me di cuenta de que estaba temblando. ¿Estás bien?, preguntó Marcus suavemente. Creo que sí. Lamento eso. Él no tenía derecho a venir aquí. No te disculpes. ¿Pero puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Es realmente así como te ve? ¿Como alguien que pierde el tiempo en causas perdidas? Pensé en todos los años que había minimizado mi trabajo voluntario. La forma en que había aprendido a hacer que mi carrera de enfermería sonara como un pasatiempo en lugar de una vocación. Las incontables veces que me había disculpado por preocuparme demasiado por personas que Trent consideraba poco importantes. Siempre decía que era demasiado emocional, demasiado invertida en los problemas de otras personas. Pensaba que me hacía ingenua. Marcus estuvo en silencio por un momento mientras el ascensor subía hacia su oficina. Cuando habló, su voz era reflexiva. Mi esposa solía decir que el mundo tiene dos tipos de personas, las que ven el sufrimiento y se dan la vuelta, y las que ven el sufrimiento y dan un paso hacia él. Ella decía, el primer grupo dirige el mundo, pero el segundo grupo lo salva. Las puertas del ascensor se abrieron, y mientras caminábamos hacia su oficina, Marcus continuó. Lo que tu ex esposo llama ingenuidad, yo lo llamo coraje. Lo que él ve como debilidad, yo lo veo como fortaleza. Se equivoca sobre ti, Claudia. Y lo que es más importante, se equivoca sobre lo que importa en este mundo. Esa noche, conduje a casa a través de las luces de la ciudad, pensando en la semana que acababa de completar. Hace 5 días, yo era una esposa descartada sin un futuro claro. Esta noche, era la directora de alcance comunitario de una de las fundaciones benéficas más grandes del país, con un salario que me permitiría construir la vida que quisiera. Pero más que eso, estaba trabajando con alguien que valoraba las mismas cosas que yo, que veía mi compasión como un activo en lugar de una debilidad. Al entrar en mi camino de entrada, noté que las rosas que Trent había dejado en mi porche estaban completamente muertas ahora, sus pétalos esparcidos por el viento. Pero en mi jardín, los narcisos que había plantado el otoño pasado empezaban a asomar por la tierra. Brillantes brotes verdes alcanzando el sol de primavera. Recogí las rosas muertas y las tiré a la basura. Luego, entré para llamar a mi hermana en California y contarle sobre mi nueva vida. Por primera vez en meses, tenía buenas noticias que compartir. 6 meses después, estaba de pie frente al espejo del baño en mi nuevo apartamento, ajustando el collar de plata que se había convertido en mi pieza distintiva, el que Marcus me había dado después de nuestro primer gran éxito en la fundación. La mujer que me devolvía la mirada era alguien a quien apenas reconocía de aquella nevada mañana de Navidad cuando mi mundo se vino abajo. Mi cabello era más corto ahora, cortado en un estilo que realmente favorecía mi rostro en lugar de ocultarlo. Había aprendido a usar maquillaje que realzaba en lugar de ocultar. Y mi ropa reflejaba confianza en lugar del deseo de ser invisible. Pero el mayor cambio no era físico. Estaba en mis ojos. Tenían una luz que no había estado allí durante años. Hoy se marcaba el lanzamiento del proyecto más ambicioso de nuestra fundación, el Second Chances Community Center en el vecindario donde conocí a Marcus por primera vez. Era apropiado, de alguna manera,
que volviéramos al lugar donde ambas vidas habían cambiado para siempre. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de aprendizaje, crecimiento y descubrimiento de capacidades que nunca supe que poseía. Nuestro nuevo enfoque de la filantropía, salir de la oficina y entrar en las comunidades a las que servíamos, había revolucionado la forma en que operaba la Fundación Wellington. En lugar de esperar a que las solicitudes de subvención llegaran a nosotros, buscábamos activamente organizaciones de base que estuvieran marcando la diferencia pero que carecieran de recursos. Había viajado a escuelas del centro de la ciudad donde los maestros estaban comprando suministros con su propio dinero, visitado refugios para personas sin hogar dirigidos por voluntarios que alguna vez habían estado sin hogar, y reunido con líderes comunitarios que estaban luchando contra los desiertos alimentarios con jardines urbanos y mercados de barrio. Cada visita me había enseñado algo nuevo sobre la resiliencia, sobre el poder de las personas para levantarse cuando se les daba solo un poco de apoyo. El impacto de la fundación ha aumentado en un 300% desde que implementamos tu modelo de comunidad primero, me había dicho Marcus la semana pasada, mostrándome los últimos informes. Pero lo que es más importante, realmente estamos viendo cambiar vidas, un cambio real y medible. La gran inauguración de hoy fue la culminación de todo lo que habíamos aprendido. El Second Chances Community Center proporcionaría capacitación laboral, cuidado infantil, asesoramiento sobre adicciones y programas educativos, todo bajo un mismo techo. Pero más que eso, sería un lugar donde las personas podrían encontrar dignidad y esperanza independientemente de sus circunstancias. Mientras conducía al evento, pensé en lo diferente que era este viaje de aquel terrible viaje de Nochebuena hace 6 meses. Entonces, estaba huyendo de la angustia sin destino en mente. Ahora, me dirigía hacia algo que había ayudado a crear, algo que me sobreviviría y haría que el mundo fuera un poco mejor. El centro estaba lleno de actividad cuando llegué. Los equipos de noticias locales estaban configurando sus equipos. Los miembros de la comunidad estaban recorriendo las instalaciones, y los niños ya estaban usando el nuevo equipo de juegos que habíamos instalado en el patio. Encontré a Marcus cerca de la entrada principal, hablando con la directora del centro, una mujer llamada Rosa, que había nacido en este vecindario y había trabajado para pagar la universidad antes de regresar para ayudar a otros a hacer lo mismo. Cuando me vio acercarme, su rostro se iluminó con la sonrisa cálida que había llegado a apreciar. Ahí está, dijo, extendiendo la mano para apretar la mía. La mujer que hizo posible todo esto. Nosotros hicimos posible esto, corregí. Pero sentí un rubor de orgullo ante sus palabras. Rosa me abrazó fuertemente. Señor Hayes, no puedo agradecerle lo suficiente. Cuando vino a visitar nuestro pequeño programa hace 6 meses, estábamos operando desde el sótano de alguien con un presupuesto de $500 al mes. Ahora mire este lugar. Miré a mi alrededor en el espacio brillante y acogedor, el laboratorio de computación donde las personas podían aprender nuevas habilidades, el centro de cuidado infantil donde los padres que trabajaban podían dejar a sus hijos de forma segura, las salas de reuniones donde se reunirían los grupos de apoyo. Era todo lo que soñamos y más. Ustedes ya estaban cambiando vidas, Rosa. Nosotros solo les dimos un espacio más grande para hacerlo. La ceremonia de dedicación fue simple pero conmovedora. Marcus dio un discurso sobre la importancia de invertir en comunidades en lugar de solo en programas. Rosa habló sobre el poder transformador de tener personas que crean en ti. Y me encontré hablando sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces lo peor que te sucede puede convertirse en la puerta de entrada a lo mejor. Hace 6 meses, le dije a la multitud reunida, pensé que mi vida había terminado. Pensé que era demasiado vieja, demasiado ordinaria, demasiado acostumbrada a mis hábitos para empezar de nuevo. Pero aprendí algo importante, nunca es demasiado tarde para descubrir quién estás destinada a ser. Mientras hablaba, vi a una figura familiar en la parte posterior de la multitud. Trent estaba de pie cerca del estacionamiento, parcialmente oculto detrás de una camioneta de noticias. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi algo en su expresión que nunca había visto antes, respeto. Y tal vez, solo tal vez, un toque de arrepentimiento. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba y los niños jugaban, me encontré de pie en el jardín del patio, admirando las verduras y flores que los voluntarios de la comunidad habían plantado. El espacio me recordaba al jardín de mi madre, donde ella me había enseñado que nutrir cosas pequeñas podía producir grandes resultados. Hermoso, ¿verdad?
Marcus apareció a mi lado, sosteniendo 2 tazas de café de la nueva cafetería del centro. Es perfecto, dije, aceptando el café con gratitud. A tu esposa le habría encantado este lugar. Marcus asintió, su expresión volviéndose pensativa. Le habrías caído bien. La forma en que has transformado esta fundación, la forma en que ves posibilidades donde otros ven problemas. Hizo una pausa, pareciendo reunir su valor. Claudia, hay algo que he querido decirte. Lo miré, notando la energía nerviosa que parecía tan diferente de su comportamiento habitual compuesto. Estos últimos 6 meses trabajando a tu lado han sido los más felices que he tenido desde que Elizabeth murió. Me has ayudado a recordar que todavía hay belleza en el mundo, todavía razones para tener esperanza. Dejó su café y se giró para enfrentarme por completo. Sé que trabajamos juntos y sé que todavía te estás recuperando de tu divorcio, pero tengo que preguntarte, ¿considerarías cenar conmigo esta noche? No como colegas, sino como algo más. Sentí que mi corazón daba un vuelco. Durante los meses, había notado la forma en que Marcus me miraba, la forma en que nuestras manos se demoraban cuando se tocaban, la forma en que nuestras conversaciones se habían vuelto más personales e íntimas. Pero me había dicho a mí misma que estaba imaginando cosas, que un hombre como él nunca podría estar interesado en alguien como yo. Marcus, comencé. Pero él levantó la mano. Antes de que respondas, quiero que sepas algo. Esa noche en el parque cuando me diste tus botas, salvaste más que mis pies de la congelación. Salvaste mi fe en la humanidad. Me recordaste que todavía hay personas en el mundo que se preocupan más por hacer lo correcto que por hacerlo bien. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó mis viejas botas marrones, las que había hecho limpiar y devolver hace meses. He estado cargando estas en mi auto desde que me las devolviste. Me recuerdan el momento en que conocí a la mujer más extraordinaria que he conocido. Miré las botas, recordando aquella noche nevada en la que sentí que mi vida terminaba. ¿Cómo podría haber sabido que al regalar algo tan simple, estaba abriendo la puerta a todo lo que nunca me había atrevido a soñar? Sí, dije en voz baja. Sí, cenaré contigo. Sí, me gustaría ver a dónde conduce esto. Sonreí, sintiéndome audaz, nerviosa y esperanzada a la vez. Pero Marcus. Cualquier cosa. Me quedaré con las botas esta vez. Son parte de mi historia ahora, parte de quien me he convertido. Él se rió, atrayéndome hacia un abrazo suave que se sintió como volver a casa. No lo querría de otra manera. Mientras la tarde se desvanecía en la noche y el último de los visitantes se marchaba, Marcus y yo nos encontramos solos en el jardín, rodeados de la promesa de las cosas que crecían. A lo lejos, las luces de la ciudad empezaban a centellear. Pero aquí en este pequeño oasis, todo se sentía pacífico y lleno de posibilidades. ¿Puedo decirte algo? Dije, apoyándome en el hombro de Marcus mientras nos sentábamos en un banco con vistas a los huertos. Por supuesto. Hace 6 meses, cuando Trent me dejó, pensé que me estaban tirando como algo que había sobrevivido a su utilidad. Pero me doy cuenta ahora de que no me estaban tirando. Estaba siendo liberada. Marcus apretó mi mano. Libre para convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser. Libre para encontrar a alguien que me vea como tú lo haces. Alguien que valora la amabilidad sobre la conveniencia, la compasión sobre la comodidad. Nos sentamos en un silencio cómodo por un tiempo, observando las estrellas aparecer en el cielo oscurecido. En algún lugar del edificio detrás de nosotros, Rosa estaba apagando las luces y cerrando las puertas, asegurando este lugar que habíamos construido juntos. Este testamento al poder de las segundas oportunidades. Mi madre solía decir que los jardines nos enseñan sobre la esperanza, dije eventualmente. Siembras semillas sin saber si crecerán. Las cuidas a través de tormentas y sequías. Y a veces, si eres paciente y fiel, puedes verlas florecer. Marcus se giró para mirarme, sus ojos suaves en el crepúsculo. ¿Es eso lo que es esto? ¿Lo que estamos construyendo juntos? Pensé en la fundación que habíamos transformado, las vidas que habíamos tocado, el amor que estaba creciendo entre nosotros como algo tierno y fuerte. Sí, dije. Creo que lo es.
Mientras caminábamos de regreso a nuestros autos, con Marcus cargando mis viejas botas como una carga preciosa, me di cuenta de que Trent se había equivocado sobre tantas cosas. Había dicho que esta nueva vida no duraría, que vendría arrastrándome de vuelta cuando la gente descubriera quién era realmente. Pero habían descubierto quién era realmente, y resultó ser alguien por quien valía la pena invertir, alguien por quien valía la pena creer, alguien por quien valía la pena amar. No la mujer que intentaba hacerse pequeña para encajar en la vida de otra persona, sino la mujer que tuvo el coraje de dar sus botas a un extraño en una noche nevada. Esa mujer, resultó, era exactamente quien estaba destinada a ser todo el tiempo. 3 años después, estaría de pie en el mismo jardín en la recepción de mi boda, rodeada de la comunidad que habíamos ayudado a nutrir y el amor que habíamos cultivado juntos. Marcus bromearía en su discurso diciendo que me había propuesto matrimonio 2 veces, una como un hombre sin hogar pidiendo ayuda, y otra como él mismo pidiendo mi corazón. Ambas veces, diría, le había dado exactamente lo que necesitaba. Pero esa noche, mientras conducía a casa hacia la vida que había construido para mí misma, supe la verdad. Al darle lo que necesitaba, finalmente había encontrado lo que necesitaba, también. No alguien que me completara, sino alguien con quien crecer. No alguien que me cuidara, sino alguien que atesorara la forma en que yo cuidaba a los demás. La moneda de plata de la esposa de Marcus todavía estaba en mi cómoda, su inscripción un recordatorio diario, la amabilidad es la única inversión que nunca falla. Mirando hacia atrás, pude ver que cada acto de amabilidad, desde las botas que le había dado a un extraño hasta la fundación que habíamos construido juntos, había regresado a mí, multiplicado, transformado en algo más hermoso de lo que podría haber imaginado. A veces, el final de una historia es solo el comienzo de otra. A veces, el peor día de tu vida es el primer día de tu vida real. A veces, si eres muy afortunada y muy valiente, dar tus botas a un extraño en la nieve puede llevarte exactamente a donde perteneces. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.